¿Les parece? Con eso dejamos ese tema listo de una vez. Son 7 grupos entonces, ¿cierto? Lady, buenos días. Lady no ha entrado. ¿Ahí me escuchan bien, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Bueno, yo veo que aquí, bueno, Lady ya me envió los grupos que tienen conformados. Anteriormente ustedes los manejaban o los nombraban por colores, así se identificaban, ¿cierto? Sí, señor. Pero los grupos siguen siendo los mismos, independientemente del color. ¿Sí, Lady? Pues algunos compañeritos quisieron ensayar trabajar con otros grupos, pero quedamos casi los mismos grupos. Bueno, de acuerdo. Listo, entonces vamos a empezar con el grupo 1. El grupo 1 que tengo yo acá va a ser el grupo de Alejandra Mariño y Elena Patricia Morales, Lady Mora. Sí, señor, somos Bien. el grupo blanco y negro. Listo, ok. El grupo blanco y negro. Vamos a dejarlo así. Bien, entonces con ustedes vamos a trabajar un tema para la próxima semana, exactamente para el martes, ¿les parece bien? Vamos a manejar el tema de células. División celular. ¿Ya tomaron nota? Sí, señor. Sí, señor, gracias. Bien, células y división celular. Vamos con otro grupo. Leslie Dayana, Chilito, Angie Juliana Lozano, Laura Tatiana Virgüez. ¿Alguna está por ahí? Sí, señor. Listo, ustedes vienen a hacer entonces la segunda exposición, que sería para el miércoles. Para el miércoles de esta semana, ¿sí? De la que viene. Sí. Ustedes van a hablar de tejidos. Gracias. ¿No? Tejidos. Creo que el jueves tenemos parcial, entonces el siguiente grupo iría para el viernes 19. Ese grupo puede ser el de Luisa Fernanda, Paula Sofía, Miguel Ángel Cuides, Julián Camilo Yara. ¿Ya se identificaron ahí? Muchachos. Sí, profe.
Jueves, viernes. Ese lo vamos a dejar para el lunes siguiente. Pero el Muy lunes bien. es festivo, profe. Entonces para el martes siguiente. Vamos a dejarlo, se llama Fisiología del aparato digestivo. Fisiología del aparato digestivo. Bien, ese va a ser el grupo que llaman ustedes morado, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí? Sí, sí, señor. Blanco, negro, naranja, morado, bien, listo. Fisiología del aparato digestivo. El miércoles 24, el grupo que aparece acá como grupo fucsia. Sistema excretor. Sistema excretor. Sistema excretor. Yo sí sería que le puedes dar ingreso a unos estudiantes que están esperando ahí. Están esperando. No me parece ninguno pendiente acá. Y ahora sí. Pero solamente me aparece una Melissa. Bueno. Vamos con el verde, ¿cierto? El verde viene a ser el grupo de Javier Duque, Javier Alejandro Sánchez, Jorge Luis Fonseca, Nicolás Ardila. Sí, señor. Listo. Ustedes van a hablar de plasma, linfa y líquido cefalorraquídeo. Plasma, Plasma, linfa y líquido cefalorraquídeo. Plasma, linfa y líquido cefalorraquídeo. listo, bro. Seguimos con el blanco y negro. Ya ustedes saben quiénes son: Alejandra Marino, Lady Joana. Profe, ¿qué fecha es la exposición? Ya, ahora haga esto. Dime. Tú ya nos asignaste, somos el grupo 1. Ah, sí, listo, sí tienes toda la razón. Profe, para el grupo verde, ¿qué fecha quedó? Discúlpame. El grupo verde el jueves 25. Ah, ok, gracias. El viernes 26, entonces el grupo rojo. Angie Tatiana, Diana Alejandra Triana, Luisa Fernanda Hoyos. ¿Sí? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, a ustedes no les he asignado tema, ¿cierto? No, señor. Bueno, entonces ustedes van a hablar de respiración. Respiración y fisiología del sistema respiratorio. Fisiología. Del sistema respiratorio. Listo, profe, gracias. Y solo me queda un grupo, ¿cierto?
Entonces, el grupo de fisiología del sistema respiratorio va para el viernes 26. Luego, el viernes 26 vamos a tener otro festivo, ¿cierto? El del lunes 29. El 30 tenemos parcial. Entonces, el 1 de julio, que es un miércoles. 1 de julio, que es un miércoles. El único grupo que nos queda pendiente es el de Lady Lorena, Lina Maritza, Michelle Saray, Paula Andrea, Dayana, Zuli, Karen, ¿sí? Sí, sí, señor. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Entonces ustedes van a hablar sobre sistema nervioso. ¿Quedamos? 1 de julio, sistema nervioso. Listo, profe, gracias. Bueno. Bien, vamos a empezar entonces. Profe, una pregunta. Dime, sí, dime. Cada grupo tiene que durar toda la clase, ¿cierto? Pues no necesariamente. Puede ser la mitad, yo les refuerzo el tema. Ok. Gracias. Lo importante es que sí tienen que participar y pues obviamente vamos a estar preguntando a los participantes en relación a lo que presenten, ¿no? ¿Listo? Listo, señor. Bueno, bien. Hola, profe, perdón, y una pregunta. El equipo Fucsia, ¿quiénes son? Es que tenemos la duda de que si somos nosotras porque no sabemos con qué nombre enviaron la lista. El equipo fucsia que yo tengo aquí. Dame un segundo. Aparece Ana María Gallo, María Alejandra Piamonte, Jessica Tinjacá, Yemilín Paola Beltrán, Isabel Melissa Zúñiga, ¿sí? Luz Ángela Sí, profe, Jiménez, sí somos nosotros. Llenado, Gracias. Lorena Cifuentes. Bien. Bueno, listo, muchachos. Continuando con Hola, nuestro profe, tema. buenos días. Hola, ¿cómo estás? Perdón por interrumpirte. Profe, es que hay un chico de mi grupo y él me avisó que hoy le quitaban los puntos. Ah, sí, de hecho, él me escribió anoche, un chico que tuvo una ¿Sí? caída jugando microfútbol. Sí, tú me das. Entonces, para yo colocar en la asistencia, es excusa, ¿cierto? Sí, pues va a tener su soporte. Y él pues antes me ha Dale, hecho una gracias. consulta en relación a eso, no te afanes. Gracias. $67. ¿Y estamos aquí? ¿11? 11. Listo. 66, 67 conmigo. Bueno, bien. Rápidamente vamos a continuar con nuestro tema. Ayer hablamos de lípidos, hoy vamos a hablar de proteínas. ¿De acuerdo? Proteínas. Bien. Vamos a empezar por definir las proteínas. Por favor, si se pierden o no entienden, me preguntan.
Estos temas relacionados con biomoléculas pues son un poquito complejos a veces de entender en relación a sus enlaces y sus fórmulas y sus formaciones. ¿Qué son las proteínas? Son moléculas que van a estar formadas por aminoácidos, ¿sí? Que están unidos por tipos de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. Enlaces peptídicos. Entonces, fíjense que para tener la formación de una proteína vamos a necesitar un aminoácido o varios aminoácidos más bien. En el caso de los lípidos, cuando hablábamos ayer de lípidos, para obtener lípidos hablábamos de uniones de ácidos grasos. Y en el caso de los carbohidratos, para formar carbohidratos, hablamos de uniones de monosacáridos. ¿Listo? Entonces los carbohidratos son la reunión de monosacáridos, los lípidos son la reunión de ácidos grasos y las proteínas son reuniones de aminoácidos. Siempre van a estar unidos con enlaces que son conocidos como enlaces peptídicos. Enlaces peptídicos. ¿Me devuelvo? ¿Todos copiaron? Profe, espera un momentico, por favor. Listo, yo los espero, no se preocupen. ¿Tú puedes repetir lo de ahorita, lo que están compuestos cada uno? Claro que sí. Vamos a colocarlo acá en la presentación más bien. Entonces, los carbohidratos, entonces van a ser uniones de, que yo guarde más a la primera. Los carbohidratos son cadenas o uniones de monosacáridos. Los lípidos van a ser uniones de ácidos grasos. Y en el caso de las proteínas, acá en la presentación está, son uniones de aminoácidos. Gracias, profe. Entonces aquí así. ¿Qué podemos decir de las proteínas? En el caso de las proteínas hablamos que son compuestos cuaternarios. Eso quiere decir que son 4 elementos que las conforman. Fíjense que los 4 elementos que conforman las proteínas son exactamente los elementos que ya conocemos como biomoléculas o bioelementos primarios. Exactamente los mismos, pero acá sí se involucran los 3. ¿Qué fue que dijiste de los 3? Ya. Les voy a poner un ejemplo aquí. Si yo reúno estos 3 elementos solamente, con ellos, ¿qué puedo formar? Con el carbono, con el hidrógeno y con el oxígeno, ¿qué puedo obtener? Carbohidratos, ¿sí? Carbohidratos, muy bien. ¿Nada más? Los lípidos. Exactamente.
los carbohidratos y los lípidos, pero no puede obtener proteínas. Para obtener, o sea, tanto los carbohidratos como los lípidos se consideran compuestos ternarios. Carbohidratos y lípidos son compuestos ternarios. ¿Por qué ternarios? Porque necesitan de 3 elementos para formar sus estructuras. Los carbohidratos y los lípidos son compuestos ternarios. En el caso de las proteínas, ya estamos hablando entonces de compuestos cuaternarios. ¿Listo? Las proteínas son compuestos cuaternarios. Tenemos los 4 elementos o bioelementos considerados como primarios. Ahí están, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Eso no se les va a olvidar. Eso es una pregunta de examen. ¿Cuáles son los elementos o bioelementos primarios? Muy bien. Bien. Aquí hacemos ese resumen de la definición. Aquí no son sin, sino son. Son compuestos cuaternarios, un error aquí en la digitación. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Están formados por cadenas de aminoácidos. Siempre las cadenas de aminoácidos son las que van a formar las proteínas. Entre aminoácido y aminoácido vamos a tener unos enlaces. Esos enlaces se van a conocer y se van a denominar enlaces peptídicos. Enlaces peptídicos. Otra característica muy importante es que poseen un elevado peso molecular. Entonces acá, en estos enunciados, vamos a tener el resumen de la definición de las proteínas. Son compuestos cuaternarios, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Están formados por cadenas de aminoácidos y esas cadenas se unen por unos enlaces llamados enlaces peptídicos. Poseen un elevado peso molecular. Esa es nuestra definición. Bien. ¿Listo? ¿Ya todos van en la presentación? Siguiente. Ay, les iba a preguntar, ¿revisaron si la primera clase se podía revisar el video aquí? ¿O no? Sí, pero pues yo vi yo la vi. O sea, Ayer la revisé y sí. Sí se puede ver ahora. Bueno, listo. Sí, señor. Bueno, gracias. Siguiente. Vamos a hablar entonces de la estructura. Para generar un aminoácido necesitamos algo que se llama su estructura. Aquí vamos a ver cómo es un aminoácido. Vamos a necesitar de un grupo llamado amino y de un grupo carboxilo o ácido carboxílico. Entonces tenemos un grupo amino y tenemos un grupo ácido. Amino y ácido que forman un aminoácido. La unión de esos dos grupos, tanto el amino como el grupo carboxilo, nos van a formar un aminoácido. Aquí vamos a tener entonces nuestro grupo amino y nuestro grupo carboxilo. ¿Qué, mi amor? ¿Puedes apagar el micrófono, por favor? ¿Listo? Bien. Entonces, el grupo amino, que es este H2N,
y el grupo ácido carboxílico, que es este de acá. Vamos a tener un hidrógeno libre y vamos a tener un radical. Fíjense que los carbonos van a tener siempre 4 enlaces, ¿sí? Los carbonos van a tener 4 enlaces. Entonces, para formar el aminoácido necesitamos que en uno de sus enlaces tengamos un grupo amino y en otro de sus enlaces tengamos un grupo ácido, el ácido carboxílico. Vamos a tener un ion de hidrógeno libre y vamos a tener un R. ¿Qué es R? R se conoce como un radical, ¿sí? Como una constante. Radical o una constante. Entonces R es como la X en el álgebra, una variable, ¿sí? Pero en química, pues no utilizamos la X, sino utilizamos siempre la R radical. Profe, qué pena. ¿Eso de la C es una A o qué? Sí, esto es un alfa. ¿Sí? Listo. Entonces los radicales siempre van a ser de donde surgen el resto de las cadenas. Y siempre nos va a quedar uno de los enlaces de carbono para seguir haciendo uniones con otros, con otra estructura aminoácido. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se forma un aminoácido? Con un grupo amino más un grupo ácido, en este caso un grupo carboxilo. ¿Queda claro? ¿Preguntas? Profe, ¿qué significa la A que está ahí? Ahí esa. Eso significa que, pues, que las cadenas de carbono son constantes, ¿sí? Entonces eso quiere decir que tú puedes hacer cadenas largas a partir de un carbono. Por eso dijimos que el carbono era el bioelemento que más encontrábamos al interior de los seres vivos, sobre todo en los seres humanos. ¿Sí? Carbono más carbono más carbono más carbono. Pero entonces, ese carbono siempre va a tener esa característica de sus 4 enlaces. ¿Listo? Profe, qué pena, una pregunta. ¿Esas rayitas son los electrones que se unen con los otros elementos, Las cierto? rayas azules, no, son los Sí, enlaces. señor. Son enlaces. Entonces son enlaces Ah, con otros elementos. ¿Listo? Fíjense que para hacer un enlace con el oxígeno requiere de un doble enlace, ¿sí? Mientras que con un ion hidroxilo solo de uno, porque entre este hidrógeno y este oxígeno va a haber otro enlace. Entonces el oxígeno siempre va a utilizar un doble enlace para asociarse con otros elementos. Entonces un enlace de este oxígeno está con el carbono y el otro enlace va a estar con el hidrógeno. Forman un ion que se llama el ion hidroxilo. ¿Sí? Vamos al siguiente. Entonces, aquí vamos a tener la misma estructura que mostramos ahorita, la vamos a tener acá. ¿Sí? Tenemos el OH aquí, fíjense uno de los enlaces, y el otro enlace del oxígeno, el doble enlace del oxígeno, y unidos a este carbono. ¿Cuántos enlaces tiene una molécula de carbón? 4. Aquí tiene 1, aquí tiene 2, aquí tiene 3 y 4. El carbón principal, que es el que va a generar el aminoácido, pues va a tener los mismos 4 enlaces. Uno con el ion o con el grupo amino, que es este, y otro con el grupo carboxilo o ácido, amino ácido, pero siempre a partir de un carbón inicial. Vamos a tener un hidrógeno libre y vamos a tener un radical. Se va la imagen. Bien. Profe, en esa R, en ese radical es donde yo puedo armar otro enlace. Sí, aquí en la R significa que vamos a tener nuevos enlaces. Es que aquí la imagen se me va porque se me quedó la diapositiva, se me fue el dedo.
¿Y eso pasa en toda estructura o solo en ese enlace? No, recuerden que ayer cuando vimos lípidos vimos de una estructura que era lineal, que era saturada y una que era insaturada. ¿Sí? Son cadenas de enlaces de estructuras químicas. Entonces nosotros podemos unir ácidos con grupos aminos para formar aminoácidos en este caso, ¿sí? Pero por ejemplo en el caso de los carbohidratos pues tendremos los monosacáridos, ¿sí? Que se unen a otros monosacáridos, todos a través de enlaces. Siempre vamos a hacer estructuras químicas con enlaces. En el caso de la R, lo que dice tu compañero, aquí es donde llega otro radical, otro radical, otro radical, y van formando las proteínas, son uniones de varios aminoácidos. Pero aquí ya en este caso siempre tiene que tener 4 enlaces. Siempre, nunca hay nada libre. Sí, siempre tiene O sea, el carbono siempre tiene los 4 enlaces. Siempre. Profe, qué pena una pregunta. Es que yo digo que, o sea, por los electrones hacen los enlaces, entonces no pueden quedar al aire 2 electrones, ¿cierto? Sí, los electrones, digamos que las polaridades de los elementos son las que se buscan, ¿sí? Y ellas son las que generan la electroconductividad, la electronegatividad, ¿sí? Así se forman los alcoholes, los esteres, los ácidos, dependiendo de sus cargas eléctricas también y del elemento del que se esté hablando, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno es de carga negativa. Bueno, las proteínas, en cuanto a su estructura, como estábamos viendo, pues tienen, en cuanto a su estructura química central, consiste en una cadena lineal de aminoácidos. Ya vimos la estructura de un aminoácido. Ella va a estar plegada de forma que muestre una estructura tridimensional. Esto les permite a las proteínas realizar todas sus funciones. ¿Por qué es importante hablar de las proteínas y de los aminoácidos? Porque a partir de ellas nosotros vamos a hablar de los ácidos nucleicos, del ADN y del ARN específicamente. Y esas estructuras tridimensionales son las que ustedes han visto como estructuras helicoidales, que son las que forman las cadenas de ADN y de ARN, ¿cierto? Sí las reconocen, esas que van como en espiral y que son cortadas por otra que es similar. Bueno, estoy aquí con el mouse, entonces me disculparán. Pero esas cadenas lineales y helicoidales y tridimensionales son las que nos van a dar el origen de las uniones de aminoácidos a cada lado de estas cadenas. Y eso es lo que nos va a formar los ácidos nucleicos, que ya en algún momento vamos a revisar. Esa es una de las importancias también de los aminoácidos, la formación de ácidos nucleicos y de las proteínas como tal. Ya todos copiaron, los espero. Ya, profe. Aquí está pues lo que les estaba comentando. En las proteínas es donde se codifica el material genético de cada organismo. Y en él se especifica su secuencia de aminoácidos. Estas secuencias de aminoácidos se sintetizan por los ribosomas para formar las macromoléculas que son las proteínas. Es muy importante esto de la secuencia de aminoácidos, porque es lo que va a dar la compatibilidad entre un individuo y otro individuo. Estamos hablando de material genético. Entonces, en los casos que se hacen estudios, digamos, por poner un ejemplo, estudios de paternidad, lo que hacemos es un estudio de la secuencia de los aminoácidos y tiene que coincidir.
La secuencia de los aminoácidos debe coincidir hasta en un 99% entre el padre y sus hijos, cuando son, obviamente, del mismo material genético. Entonces, aquí hay que darle pues mucha importancia a este tipo de funciones como tal que tienen las proteínas, que son de codificación. ¿Listo? ¿Los copiaron? Profe, entonces ahí dice que los ribosomas son los que se encargan de recibir las proteínas en la célula. Al interior de la célula hay como dos tipos de producción de material genético, ¿sí? Uno que se hace al interior del núcleo y otro que se hace cuando tenemos células que no son nucleadas. Entonces, las que no son nucleadas se conocen como ARN, ¿sí? Y están los ribosomas. Y en el otro son las ADN. Ya vamos a ver en algún momento ácidos nucleicos y vamos a explicar sobre la célula mejor cómo se sintetizan esos ácidos nucleicos. Pero sí, es a Profe, nivel de los ribosomas. Dime. entonces los aminoácidos se crean por los ribosomas, ¿cierto? Los aminoácidos y las cadenas de ADN van a estar a nivel ribosómico y nuclear, pero sobre todo nuclear. Lo que pasa es que los ribosomas tienen una característica y es que hay unos ribosomas que son mensajeros, ¿sí? Hay unos ribosomas que son nucleares, ¿sí? Esos ribosomas, cuando veamos la célula, vamos a ver cómo es que cogen ese material genético de la célula y lo llevan a otro y le van a, digamos que le van a suministrar ese código de material genético entre célula y célula, se lo van a pasar. Entonces esos ribosomas van a ser los mensajeros de ese código genético. Esa es la función de ellos. No es que ellos creen los aminoácidos, ni mucho menos. Las cadenas genéticas van a ser transportadas por los ribosomas mensajeros hacia otras células. ¿Para qué? Para pasarles ese código de material genético y que las células sean idénticas y que las células tengan esa codificación. ¿Queda claro? Sí, señor. Bien. Existen 20 aminoácidos diferentes que se combinan entre ellos de múltiples maneras para formar cada tipo de proteínas. Los aminoácidos pueden dividirse en aminoácidos esenciales, de los cuales tenemos 9, que también los vamos a ver en los ácidos nucleicos. La miosina, la tiamina, el uracilo, y que se obtienen de alimentos. Y otros aminoácidos no esenciales, que vienen a ser los otros 11 restantes, y que se producen al interior de nuestro cuerpo. No dependen de la dieta. No dependen de la dieta ni del alimento. Entonces, aminoácidos esenciales son los que provienen de la dieta, son 9, y los no esenciales son los que produce nuestro cuerpo, y son 11, para completar los 20 aminoácidos diferentes. La combinación de todos esos aminoácidos, pues son los que van a formar cada tipo de proteína.
Me avisan, por favor, para continuar. Les voy a mencionar algunos aminoácidos esenciales. La leucina, voy a colocar aquí primero unos ejemplos de esenciales, los más conocidos: la valina, la lisina, la treonina. Son nombres raros, por eso no los coloqué acá, ni se los tienen que aprender tampoco en memoria. No es tan sencillo. Aquí por mencionar algunos aminoácidos esenciales. Estos vienen a partir de el consumo de nuestros alimentos, o sea, los adquirimos a través de la dieta. Y en el caso de los no esenciales, que son los que nuestro cuerpo produce y los que más utilizamos realmente para nuestros metabolismos, está la alanina, la arginina, la glutamina, glicina, serina, bueno, en fin. Esto por mencionar algunos. Listo, vamos a continuar. Profe, ay, Espera un momento. ¿puedes volver a ponerlos? Con mucho gusto. Todos terminan en Nina, ¿no? Todos terminan en Nina. Rápidamente. Glutamina. La tirosina. Bueno, esto es así como por mencionarles algunos, ya les había dicho. ¿Me avisas si continuamos? Sí, pues sí. Bueno, de entre todas las biomoléculas, pues las proteínas tienen un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para nuestro crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en las otras moléculas, como habíamos mencionado en los lípidos y en los hidratos de carbono, que son compuestos ternarios. En este caso, el compuesto cuaternario lo completa el nitrógeno y eso hace que tenga un desempeño en nuestro organismo en relación al crecimiento y otras funciones que ya vamos a ver una por una.
Tomen nota de esto y continuamos. Entonces aquí lo que hace la diferencia va a ser el nitrógeno. Este es el que hace la diferencia con las demás biomoléculas, la presencia del nitrógeno. Bien. Entonces dijimos que las proteínas las recibimos nosotros en cuáles alimentos. En las carnes, Exacto. en los huevos, ¿Las grasas animales? En los lácteos. Tenemos en lácteos, pero sobre todo el aporte proteico viene de las carnes, de los músculos. De los músculos, muy bien. Están hermosos los dibujos, hija. Ponemos los micrófonos, por favor. Aparte del crecimiento, las proteínas también lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos y componentes del cuerpo. Todos nuestros jugos gástricos, también la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas, estas últimas que actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad en que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Las enzimas tienen esa condición. Una enzima es un biocatalizador. Eso quiere decir que si nosotros tenemos que hacer un proceso en nuestro organismo, entonces aquí vamos a tener el sustrato, que es de donde necesitamos sacar el proceso, y la enzima va a ser el catalizador, que va a acelerar los procesos, aumenta la velocidad de los procesos dentro de nuestro organismo. Esa es la función de las enzimas. Cada que nuestro cuerpo tiene que realizar alguna acción, utiliza enzimas para aumentar la velocidad de esas reacciones. La producción de los jugos gástricos pues, es importante porque a nivel de que en nuestro intestino se hace el tránsito del bolo del alimento, pues vamos a necesitar unos ácidos y unos jugos gástricos para que cumplan esa función de la nutrición. La hemoglobina, que hace parte del transporte del oxígeno por la sangre, por los glóbulos rojos, y las vitaminas y las hormonas. Mañana tenemos clase de vitaminas, por ejemplo. Yo creo que vamos a hablar un poco también de las enzimas. Entonces, fíjense que aparte del crecimiento, van a estar o van a tener incidencia sobre otros diversos procesos a nivel de nuestro cuerpo. Procesos digestivos, procesos circulatorios, procesos nutricionales, procesos endocrinológicos o hormonales, ¿sí? Y procesos de metabolismo. Bien. Aquí vamos todos, sí. ¿En cuánto tiempo tienes? Perdón, un segundito.
Bueno, otras de las funciones más específicas son, por ejemplo, las de los anticuerpos, ya también las vamos a ver una a una. Un tipo de proteínas que actúan como defensa natural ante las posibles infecciones o agentes externos. El colágeno con funciones de resistencia, lo que hace imprescindible en los tejidos de sostén, la miosina y la actina, que son las de los músculos, que hacen posible nuestro movimiento. Esto entre otras. Ya, es que había hecho la pausa ahorita, pero ahí vamos. Bien, la función hormonal entonces tiene que ver con proteínas para la producción de hormonas como la insulina sobre todo. Entonces, ahí también tiene una función importante. La función biocatalizadora es una función relacionada con lo que mencionamos hace poco, que tiene que ver con las enzimas. Entonces, acá hay que entender el concepto de una enzima. A esta gráfica se le conoce como el complejo enzima-sustrato. Entonces, la enzima es simplemente un agente que va a acelerar un proceso. El sustrato se tiene que unir, digamos, esta estructura de sustrato se tiene que unir con esta para generar un producto. Si lo hacen de manera independiente, pues llegar a generar este producto final se va a demorar muchísimo. Entonces, aumentar la velocidad depende de las enzimas. Las enzimas cogen el sustrato, lo catabolizan y producen o llegan al producto final. Eso es lo que hacen las enzimas, simplemente acelerar los procesos metabólicos. Son funciones biocatalizadoras. Profe, acelerar. Acelera los procesos metabólicos o catalizadores. Esa es la función de las enzimas, acelerar procesos. Función transportadora. Profe, qué pena, ¿la puedo hacer un momentito? Claro que sí. Acelera los procesos. Profe, que se puede, digamos, en cuanto a alimentos y eso, para ayudar a esta digestión. No, las enzimas van a estar presentes siempre en nuestro organismo, ¿sí? Nosotros, digamos que ya hicimos la recomendación en la primera presentación en relación a que los alimentos deben ser balanceados y deben ser suficientes, ¿sí? Así es como debería comer uno, adecuado, balanceado y suficiente. En esos porcentajes que dijimos, tanto de carbohidratos, tanto de lípidos y tanto de proteínas. Las enzimas van a estar presentes en nuestro organismo porque siempre van a estar en todos los procesos metabólicos. Entonces uno digamos que no se preocupa tanto por eso. Es muy difícil tener alteraciones enzimáticas, no son tan comunes, a menos que nosotros tengamos una malnutrición, claramente. Entonces, claro, cuando nosotros ya estamos masticando el alimento, a nivel de la saliva ya tenemos enzimas. Y esas enzimas a partir de la boca ya están generando nutrición. Entonces las enzimas van a aumentar ese proceso de degradar el alimento que para cuando llegue al estómago ya le hemos tomado, digamos que cierto provecho a ese alimento que estamos consumiendo. Esa es la razón por la cual uno debería tomarse un tiempo muy prudente en triturar el alimento, en envolverlo en la saliva antes de deglutirlo o de pasarlo. Hay muchas personas que comen entero, por ejemplo, 2 mordiscos y ya pasa. Y no le dan el tiempo a las enzimas que tenemos en la saliva, por ejemplo, que haga ese proceso de nutrición. Dicen que las personas que se toman su tiempo para comer, que comen despacio, que mastican bien, tienen una sobrevida mejor a las que no. Eso dice la literatura. ¿Listo?
una función de transporte. Dentro de nuestros glóbulos rojos, aquí tenemos una imagen de un glóbulo rojo. Ese glóbulo rojo va a tener en su interior una estructura. Esa estructura se llama la hemoglobina. ¿Alguien sabe cuál es la función de la hemoglobina? Es la como, si no estoy mal, como la que le da el color, como a la piel. La coloración de la sangre, más bien, ese color rojo. ¿Por qué? Porque está cargada de hierro. Sí, cuando nosotros se nos baja el hierro nos da anemia porque se nos baja el color. ¿Sí? Los glóbulos rojos también tienen una función de transporte porque transportan oxígeno. Entonces, a nivel de la hemoglobina, vamos a hacer transporte de oxígeno y vamos a hacer transporte de hierro. ¿Alguien me puede decir cuánto dura un glóbulo rojo vivo? ¿Ni idea? Los glóbulos rojos duran 120 días y salen unos nuevos. ¿Dónde se producen los glóbulos rojos? ¿La médula ósea? En los huesos, muy bien. Al interior del hueso hay una médula que se denomina la médula ósea y de ella sale una célula que se llama la célula madre. Las células madre finalmente se van a convertir o en un glóbulo rojo, o en un glóbulo blanco, o en una plaqueta, dependiendo de las necesidades propias de nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo necesita glóbulos rojos, pues la médula nos produce glóbulos rojos a través de una célula principal o célula madre. Bien, entonces en la hemoglobina, las proteínas, la globina, que es la proteína, nos va a hacer el transporte del hierro y vamos a hablar también de transportes de oxígeno a través de los glóbulos rojos. ¿Listo? ¿Ya tomaron nota de esto? Bien. Profe, las diapositivas las subes esta tarde, ¿cierto? Sí. Y Funciona el video almacenado. de las clases también, profe, ¿cierto? También, cierto. Pero hasta en la tarde que vuelva de la universidad, porque me toca ir ahorita. Profe, los glóbulos rojos se producen en la médula ósea por medio de una ¿qué? Bueno, aquí te lo voy a explicar rápidamente. En el hueso como tal, tenemos la médula ósea. Siempre en los huesos, no en otro lado, no en la columna, no la vayan a confundir con la médula espinal. A partir de ellos sale algo que se llama una célula madre. La célula madre es una célula única que tiene la capacidad de convertirse en cualquiera de estas tres células que voy a mencionar aquí. En un glóbulo blanco, en un glóbulo rojo o en una plaqueta. Entonces, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y los glóbulos y las plaquetas, perdón, provienen de una célula madre inicial. Esa célula madre viene de la médula de nuestros huesos. ¿Sí? Cuando una persona tiene problemas en la médula ósea y no puede producir estas células madre, genera una enfermedad muy conocida que se llama la anemia. La leucemia, que es el cáncer de la sangre. Las leucemias son producto de
alteraciones de la médula ósea, donde su célula madre no puede producir glóbulos blancos o alteraciones en glóbulos rojos o plaquetas. Si se nos bajan mucho los glóbulos rojos, sí nos da una anemia. Bien. Listo. Ahora sí vamos al siguiente. Una función almacenadora hace referencia a almacenamiento también de energía. ¿Sí? Fíjense que los huevos son una fuente principal de proteínas. Cuando las personas no consumen carne, pero consumen huevo, pues digamos que ahí equilibran un poco la balanza. El huevo tiene una proteína que se denomina la ovoalbúmina. La ovoalbúmina es esa proteína propia del huevo. Tiene varias funciones. Al interior del huevo, pues es la función de proteger la formación de ese nuevo ser, que va a ser un ave. ¿Sí? Y también tiene una función nutricional para quien se alimenta de ella. Esa va a ser como la proteína propia del huevo, la ovoalbúmina, y tiene una función de almacenamiento de energía y también de protección cuando se trata cuando se lleva a término pues el curso de la fecundación y de la producción de las aves. ¿Y eso se encuentra solo en la yema o en la yema y en la clara, en ambas, profe? Generalmente se encuentra en las dos, generalmente. Digamos que como es una proteína que está dispersa en la totalidad del huevo, lo está protegiendo, tanto en clara como en yema. Protege al ave para que pueda llegar a término, para que pueda nacer. La protege sobre todo de bacterias y ese tipo de cosas. Mecanismos de defensa. Yo ya estuve en el costo mirándola porque yo ya la he venido siguiendo hace tiempo porque yo la quiero y en el costo son supremamente carísimas. Hay un micrófono abierto. Bueno, vamos a hablar aquí rápidamente de la clasificación según su forma, según su grupo prostético y según su estructura. Javier, ¿puedes apagar el micrófono, Javier? Bien. La clasificación entonces de las proteínas según su forma pueden ser fibrosas o pueden ser globulares. Por su grupo prostético, no prostático, sino prostético, así se denomina, son proteínas simples y proteínas conjugadas. Y por su estructura, pues pueden clasificarse como primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Bien. Siguiente. Espera un momentico, por favor. Claro.
Profe, una preguntita. Señor, Ahí dice que por su estructura es primaria, terciaria, secundaria y cuaternaria. Y luego sí. según las proteínas, ¿todas no son cuaternarias? No, ya vamos a ver las estructuras. Estamos hablando de su estructura, ya les voy a mostrar en las imágenes. Lo que pasa es que cuando hablamos de compuestos cuaternarios, hablamos de la cantidad de elementos que se involucran en una proteína. Pero cuando estamos refiriéndonos a su estructura, vamos a ver que unas son lineales, otras son como en hélice o helicoidales, otras tienen formas un poco más complejas. A eso se refieren en su estructura o en su forma. ¿Sí? O en su estructura, pues, de si son lineales o si son helicoidales o en hélice o ese tipo de cosas. Pero ya aquí adelante hay una diapositiva que nos aclara un poquito eso. Siguiente. Por ejemplo, acá, según su forma, hablamos de que las fibrosas son alargadas, son resistentes e insolubles en agua, por ejemplo, la queratina y el colágeno. ¿Dónde son los sitios que tenemos mayormente queratina y colágeno? En la piel, ¿cierto? Hay unas células muertas que forman una capa proteica que se llama la queratina y la vamos a tener el colágeno y la vamos a tener queratina y colágeno a nivel de la piel y del cabello. Entonces ellos van a ser insolubles en agua o resistentes al agua. De alguna forma son impermeables. Por eso es que nuestra piel se considera impermeable. Nosotros nos mojamos y no es que nos encharquemos, ni mucho menos, ni vamos a llevar agua al interior de nuestro cuerpo. Ese es como el ejemplo más común de las proteínas fibrosas. En el caso de las globulares, pues ellas presentan torsiones y plegamentos muy ordenados. Son solubles en agua, por ejemplo, la hemoglobina, la albúmina y las enzimas. Entonces, todo lo que viaja por la sangre debe ser soluble en agua. Todo lo que viaja por la sangre debe ser soluble en agua. ¿Listo? ¿Copiaron? Siguiente. Dijimos que por su grupo prostético, las simples, al ser hidrolizadas, producen un solo aminoácidos simples, por ejemplo, la albúmina, la elastina, el colágeno y las histionas. Entonces, las histionas forman moléculas de ADN, ¿sí? Y forman, según su grupo prostético, aminoácidos simples. Las conjugadas, al ser hidrolizadas, producen aminoácidos y sustancias no proteicas como la glucoproteína, lipoproteínas y cromoproteínas. Quiere decir que son proteínas que se conjugan con otras biomoléculas. En el caso de que se conjugue un carbohidrato con una proteína, se va a llamar glucoproteína. En el caso de una grasa o un lípido que se conjugue con la proteína, se va a llamar lipoproteína. Ellas se conjugan. Y estas son simples, solamente está la proteína solamente. De acuerdo a su estructura. Entonces aquí es donde podemos decir que es una secuencia lineal de aminoácidos, se consideran primarias. Pero eso no quiere decir que no sean cuaternarios en cuanto a sus elementos que poseen. Claro, aquí va a estar el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y el carbono, ¿sí? Son compuestos cuaternarios, pero estructuralmente se consideran primarios porque son lineales.
Fíjense que en los secundarios ya se empiezan a formar las hélices de las que yo les hablaba cuando se van a hacer estructuras helicoidales relacionadas con el ADN, que es lo que vamos a estudiar en algún momento. Las terciarias también contienen una forma helicoidal, ¿sí? Pero digamos que adoptan un aspecto más globular. ¿Sí? Las helicoidales generalmente se extienden hacia lo largo y esta, aunque va a tener esa misma forma helicoidal en su interior, pues va a adoptar un aspecto globular. Y las cuaternarias son las que están formadas por 2 o más polipéptidos. Aquí es cuando se unen a carbohidratos o a lípidos formando glucoproteínas o lipoproteínas. Bien, muchachos, vamos a parar aquí la presentación. Bueno, vamos a parar también la grabación.